Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 11 de febrero. Como siempre, dándole gracias al Señor que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a mis hermanos bolivianos. Me he dado cuenta que cada vez que doy saludos a los diferentes países, por alguna razón Bolivia se me escapa. Pero no se hace eso con intención, sencillamente se les olvida a uno. Pero un saludo especial, hermanos bolivianos. Les agradecemos que ustedes siempre nos apoyan con sus oraciones y que siguen estas transmisiones. Así que donde quiera se encuentren, bendiciones para todos y el resto de países de Sudamérica. Por supuesto, también enviamos este saludo a Europa, como también a los hermanos de Centroamérica, Norteamérica y las islas del Caribe. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos aquí para compartir la lección de la escuela sabática con mi hermano Ángelo Barri, a quien le doy la bienvenida también. Pastor, gracias. Me río porque yo digo, bueno, si al pastor se le escapan algunos, imagínense. Por eso el hermano Ángelo trata de no decir países. Porque mi memoria a veces se me va también. Así que esos hermanos de Bolivia voy a aprovechar también para decirle que le queremos y les amamos. Ahí, hermano, usted ponga en los comentarios el país del que nos está viendo. Siempre es emocionante ver personas, España, Australia. Cuando yo veo esos países digo, oye, yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Así que agradecemos. Ponga usted el país donde nos está mirando y sería de bonito para nosotros. Antes de seguir, queremos también invitarle a usted que nos ve. Hace mucho que usted nos está mirando, o estas personas que llegan por primera vez, a que nos siga ayudando. Usted sabe que esto es un ministerio que se sostiene, valga la redundancia, sostén propio, como se llama. Nosotros tenemos que sostener canales, la radio, el centro de vida saludable. Son muchos los proyectos que tenemos, son muchas las necesidades, y esto se hace gracias a usted que cada semana, cada mes, o cuando usted sienta, pone su granito de arena para que esta obra siga creciendo. Agradecemos a todas las personas que el Señor de una u otra manera ha tocado su corazón y ha puesto su ofrenda. A usted que está pensando hacerlo, hágalo y será de bendición, no solamente para nosotros, también para usted. También aquí en las pantallas están las formas en que usted puede hacerlo. Hay varias formas, envíos, por la cuenta. Bueno, hay muchas formas. Ahí en la pantalla la dejamos para que usted pueda mirarla y pueda unirse a este grupo de hermanos que queremos avanzar con este mensaje de verdad presente. Queridos, este es ya un canto. Dele me gusta. Ese me gusta está ahí para que usted le dé. No deje que pase una lección sin usted darle un me gusta. Dele me gusta, comparta, comente. Ahorita dijimos, comenzando el comentario, ponga ahí del país que usted nos mira. Siempre es bueno. Ponga ahí, yo, fulano, soy de tal país. Yo de tal país. Y así uno sabe a dónde está llegando también el alcance del canal. Queremos también recordarte que leas tu Biblia. Esta semana vamos a entrar en Hebreos 8. Hemos ido, como le dije, o hemos estado diciendo, el autor está yendo capítulo por capítulo, le está dedicando casi un capítulo a la semana. Salvo la semana pasada, puso 2 capítulos, pero esta semana se va a dedicar solamente a Hebreos 8 y el título de esta semana es 2 pactos. Así que vamos a ver cuáles son esos 2 pactos. La ley de Dios quedó en el antiguo pacto. Hay que seguir guardando los mandamientos, porque Hebreo dice que ese pacto es viejo, que ya eso lo viejo se muere y ahora vivimos por gracia. Ya tenemos que olvidar la ley de Dios. Bueno, ahí esta semana vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a orar, pastor, para comenzar hoy dando una introducción. Claro. Amado Padre que estás en los cielos. Amén. Nosotros, cuando abrimos la Biblia y vemos estos textos que son tan maravillosos y cómo Satanás se ha encargado de traer confusión en la mente de algunos creyentes,
te queremos dar gracias por la luz que tú pones para poder entender tu palabra. Padre, cualquier persona ahora que tenga alguna confusión concerniente a este tema, queremos que sea tu Espíritu que le instruya y que ellos puedan ver. Ábrele los ojos para que ellos vean y no endurezcan el corazón. A veces cuando abrimos la Biblia y leemos sin prejuicio en nuestras mentes, podemos ver la verdad. Como dice la palabra, que conociendo la verdad es la única forma de ser libre. Ayúdenos a ser libres. Vamos a abrir su palabra. No queremos hacerlo sin su Espíritu Santo con nosotros. Quédate aquí con nosotros y ve a donde quiera que nos estén viendo y escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Al estudiar el libro de Hebreos, no puede faltar el estudio de los pactos, porque ese es un tema que Pablo trata en esa epístola. Así que, siendo un tema relevante y que también causa confusión en algunos, vamos a introducirnos esta mañana y para el resto de la semana en ese tema titulado Dos pactos. Es que, ¿dónde ya comienza Pablo a hablar de estos dos pactos? Pero, ¿de qué manera tan puntual lo hace en el versículo de memoria, hermano Ángelo? Hebreos 8, pastor 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Este texto sí es una piedra en el zapato de muchas personas. Hay algunos que levantan la mano y dan gloria a Dios y dicen: usted ve, y ustedes viven en el viejo pacto. Automáticamente hay personas que leen esto y ven la ley de Dios, que es un viejo pacto. Hermanos, oiga, si usted nada más le da mente a eso, usted se da cuenta, eso yo pudiera decirlo que es una blasfemia casi. La ley de Dios escrita por su dedo. Pablo, un hombre tan amante a la palabra de Dios, va a decir que es viejo y eso va a desaparecer. Búsquele sentido humano a esto, pero nosotros no estamos aquí para buscarle sentido humano. Vamos a buscarle a esto con la palabra de Dios, a ver qué tan real es que esto habla de la ley, de los mandamientos de Dios, o habla de otra cosa. Bueno, Pablo usa la palabra pactos, pero en el libro de Hebreos, como hemos venido estudiando, usted va a encontrar la palabra herederos varias veces. Somos herederos, haciéndonos herederos. Bueno, eso es como que esta palabra aparece puntualmente casi en todo. Y no se puede ser herederos bajo el viejo pacto, por decirlo así. ¿Qué es lo que Pablo está proponiendo cuando llega al versículo 8? Que para ser herederos hay que entrar en un nuevo contrato. Y por eso el versículo 8 comienza diciendo: lo que queremos decir es esto, que tenemos un nuevo sumo sacerdote. Esto es lo que queremos enfatizar, es esto. Y Pablo comienza a hablar del sumo sacerdocio. Ahora, esta palabra yo le voy a buscar. Ustedes saben que ya yo siempre ando buscando la forma para que usted la entienda y yo también poderla entender. Dos palabras o más de dos formas de decir esto sin decir pacto: justificación por la fe o justificación por obra. Esos son los dos pactos que se va a hablar aquí. Y esta semana vamos a tener bastante tela que cortar para que estos dos pactos queden claros en la mente de los hermanos que lo entienden como lo acabamos de decir, pero los hermanos que entienden que esto fue que la ley ya, eso quedó en el pasado y ahora vivimos en el tiempo de la gracia, que ya no tenemos que guardar ley, se den cuenta de que están caminando por un camino peligroso cuando la palabra de Dios no es eso lo que quiere decir. Así que, pastor, yo creo que ahí mi comentario lo voy a terminar, porque voy a dar la lección yo solo. Interesante el discernimiento que el hermano Ángelo le ha dado a este texto, porque efectivamente ese es el discernimiento que debe dársele. Hermanos, esta palabra pacto es una palabra que también significa testamento o sistema. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta,
se le está escribiendo a judíos, a hebreos. Y lo que les está diciendo es de que ahora estamos en un nuevo pacto. Y que este pacto o testamento da por viejo al primero. Pero nunca Pablo, como dice mi hermano Ángelo, estaba hablando de que lo que daba por viejo como primero era la ley de Dios, como nuestros queridos hermanos evangélicos hoy en día lo entienden. Hermanos, cuando Pablo está hablando acá del nuevo pacto, está hablando del evangelio, hermanos. Está hablando de esa justicia que se alcanza por la fe. Y en esta justicia que se alcanza por la fe en Cristo, el hebreo debía estar, pero segurísimo que tenía que entrar, que tenía que experimentar. Y no seguir creyendo que la salvación estaba basada en los ritos y ceremonias. Porque habían llegado en un determinado momento a creer que por la obediencia a los ritos y ceremonias era que ellos se salvaban. Si hablamos de un pacto viejo, es el que tenía que ver con ritos y ceremonias. A la hora Cristo haber dado cumplimiento a dichos ritos, a dichas ceremonias, viene a constituirse Él en el nuevo pacto, en ese evangelio, en esas buenas nuevas de que el hombre es salvado no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y para que nosotros no tengamos el pensamiento de que como que la ley de Dios es la que está en juego allí en ese pacto viejo y que por lo tanto era lo que estaba próximo a desaparecer, es que nosotros vamos a mirar esta semana a partir de la ley de Dios su durabilidad, hasta cuándo es, para que no vayamos a caer en la trampa del enemigo de malentender a Pablo y pensar que es eso lo que está como viejo y que está próximo a desaparecer, es decir, la ley de Dios. Porque el don de profecía dice que así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna en referencia a la de los 10 mandamientos, y la otra provisional y temporaria en referencia a la ley de ritos y ceremonias, así también dice, en este caso hay dos pactos, dos sistemas, dos testamentos. Pero en ambos, la ley de Dios, hermanos, siempre ha tenido su papel preponderante, al punto de que nunca ha tenido como finalidad el introducir un pacto para dar por viejo al otro, que la ley desaparezca. Nunca. ¿Por qué? Porque la ley es eterna, debido a el que la dio es eterno. Hermano Ángelo, para entrar a este tema de la ley, ya que es el que se ha malentendido, que es parte del pacto que está por desaparecer, al hablar de esto de la ley, ¿cuál era el objeto principal dentro del arca del pacto y qué significado tenía? Pastor, permítame abrir, como le estamos diciendo, hermanos, esto no es lo que nosotros, así es que ustedes lo interpretan, no. Esta semana vamos a dejar que sea la Biblia que hable. Y si usted no entiende como nosotros lo entendamos, pídale a Dios que Él le hable a través de su palabra. La Biblia nos va a responder. Pastor, yo voy a leer Éxodo 25 y le voy a pedir que entonces en los otros versos me ayude. Creo que en el Salmo 85. Y yo voy a leer todo lo que es Éxodo 25, el 26 y el 34. Todos esos textos yo lo voy a leer. Permítame leer primero Éxodo 25, 16. 25, 16. La palabra de Dios dice: y pondrá en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué pondrá en el arca de testimonio? Vamos a ver lo que dice el 26:33. Pudiéramos, con razón de tiempo, leer todo para que usted vea. Vamos a ir yendo paso por paso, pero un poco avanzando. El 26:33 dice:
26:33 dice: y pondrá el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo dentro del arca el testimonio, y aquellos velos os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Si usted ve, está hablando del santuario, ese que se construyó, y está dando partes, cómo se construyó. Seguimos avanzando. Entonces, en el 34, pondrá el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ya entramos al lugar santísimo. Ahora vamos a ir al 31 y voy a leer el 18 del 31. Aquí dice, 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra, escrita con el dedo de Dios. Guarde esa última parte, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Aquí nosotros estamos viendo en estos versos los detalles de la construcción del santuario. La misericordia y la verdad. Después que esa unión se junta, vemos que la misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besan, por decirlo así. Dios manda hacer este santuario con un propósito, y es que el hombre pudiera ver a través del santuario cómo salvarse. Lamentablemente el hombre no entendió o no quiso ver la grandeza del plan de salvación. Siempre el plan de salvación, por decirlo así. Pablo aquí no está escribiendo nada nuevo. De hecho, en el capítulo 8, donde habla de los pactos, Pablo está trayendo la mayor parte de sus escritos de Jeremías. Y después en la semana creo que el autor nos va a llevar a esos textos. Pero Pablo no está escribiendo nada nuevo. De hecho, Pablo vive citando: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. ¿De dónde Pablo saca el justo por la fe vivirá? Pablo está citando de nuevo, vuelvo y repito, textos del Antiguo Testamento. Hermanos, cuando hablamos de 2 pactos, y aquí ya le voy a dar la palabra al pastor, cuando hablamos de 2 pactos siempre es bueno recordar que existió Ismael y Isaac. Y usted dirá: ¿por dónde va el hermano Ángelo con esto? Es la forma de entenderlo antes, desde el principio, cómo fue evolucionando esto. Ismael fue engendrado por un esfuerzo humano. El hombre Abraham, por decirlo así, no entendió o no quiso entender lo que Dios le había prometido, la promesa. Y como él no la entendió, él y su esposa entraron en un acuerdo de: vamos a fabricar un muchacho como sea, para que la palabra de Dios se cumpla. Así que uno de los pactos, el viejo pacto, es el esfuerzo humano. El nuevo pacto, que es Isaac, viene siendo el esfuerzo de Dios. Dios te dijo que te va a dar un muchacho, Él va a hacer el milagro, lo que sea, y tú vas a tener tu niño por el camino de Dios. Entonces, hermanos, ¿a dónde quiero yo ir con esto? El santuario fue construido, pero el pueblo comenzó a ver en la obra del santuario la forma de salvarse. Peco y llevo un cordero, lo entrego, hago buenas obras y me salvo. Y ese nunca fue el plan de Dios. Por eso en Hebreos Pablo dice que tiene que hacer un nuevo pacto de ponerle la ley en el corazón. Pastor, Salmo 85:10. Dice así, Salmo 85:10, que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto de que la justicia y la paz se besaron no es otra cosa que la justicia y el perdón se besaron. La justicia y el perdón, que estaban distanciados, ahora en Cristo se encuentran. Hermanos, la justicia es la ley de Dios, y las transgresiones cometidas en la ley de Dios, las transgresiones hechas a ella, fueron perdonadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí en el Calvario se encontraron la justicia y el perdón.
pero en ningún momento se encontraron para que ya ahora ya no vales nada, justicia, y solamente perdón, perdón, perdón es lo que vale. No, no, no. Dice que se besaron. Es decir, hermanos, se juntaron. La ley de Dios y la misericordia de Dios se besaron, se hicieron amigas, van juntas, no se divorciaron, se unieron. Así que no hay tal cosa, hermanos, que al entrar en el nuevo pacto, la ley de Dios quedó caducada. No, la ley de Dios, cuyo sinónimo es justicia, se besó allí en la cruz del Calvario. Allí se une con el Evangelio e intrínsecamente van de la mano. El objetivo principal dentro del arca del pacto era, hermanos, mostrar la misericordia de Dios y su justicia revelada en su santa ley. Es donde profecía cómo habla acerca de esta ley de Dios, hermano Angelo. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de rectitud y de juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Estamos leyendo en Patriarcas y Profetas, la página 360, 361 y 378. Hermanos, nosotros tenemos en el capítulo 8 de Hebreos claramente presentado algo que nosotros debiéramos agradecer a Dios como sumo sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino como un sacerdote perfecto y que actualmente sirve en un lugar súper importante. El nuevo pacto pondrá la ley en el corazón y ya no será en tabla de piedra. Sin duda alguna, la ley de Dios es parte del nuevo pacto, pero ahora no en el arca, en el santuario, ahora en el corazón, viviendo y entendiendo que es justa, santa y buena. Y es tan importante, hermanos, entender esto, que el mismo Jesús nos da más luz al respecto para que lo entendamos. Dice en Mateo 5, 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así, hermanos, nosotros miramos que la ley de Dios todavía sigue siendo válida. Amén. Jesús claramente dice aquí que Él no vino para abrogarla, ni mucho menos para, digamos, decir que vino a modificarla. No, hermanos. Dice que vino para cumplirla. Amén. Así, entonces, vemos que la jurisdicción de la ley de Dios tiene algo que todavía es válida
y que nosotros debemos respetarla. El Señor ha dicho claramente, ni piensen que yo vine para cambiar la ley o los profetas. No, yo no vine a eso. Vine más bien para enseñarles cómo se guardan, cómo se obedecen. Así que, hermanos, el Señor claramente nos está diciendo que los mandamientos siguen siendo válidos y que nadie enseñe algo diferente. Así es el don de profecía, como cierra la lección de hoy, hermano Ángel. Mientras muchos murmuraban en sus corazones que Él había venido para destruir la ley, Jesús, en términos inequívocos, reveló su actitud hacia los estatutos divinos. No penséis, dijo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Discurso maestro de Jesucristo, página 45. Aquí nosotros de nuevo, hermanos, decimos, ¿te parece lo mismo o piensas tú que es lo mismo? ¿Salvación por la fe o salvación por obra? Estos son los dos pactos que vamos a estar viendo esta semana. Salvación por fe o salvación por obra. La justificación mediante la fe o justificación mediante las obras. Esta es la lección que vamos a estar llevando esta semana. Los dos pactos. La ley de Dios siempre será eterna y aún en el cielo vamos a guardar la ley. Cuando la guardamos, somos felices. Amén. En ese caso, creo que hay que orar para que Dios nos ayude, de manera que entendamos muy bien el tema y tener en cuenta que la eterna ley de Dios sigue siendo válida y que no es de lo viejo que está próximo a desaparecer para nada. Hermanos, no caigamos en el error de minimizar la ley, no caigamos en el error de quitarle a la ley, pues ni una jota ni una tilde, dijo Cristo, perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. En ese caso hay que orar para pedirle al Señor que nos ayude a andar en el pacto nuevo, pero siempre respetando su santa ley. Oremos. Te agradecemos, Señor, por hacernos ver la importancia del nuevo pacto. Gracias, Señor, por mostrarnos que en dicho pacto la ley de Dios no es descartada, sino que al contrario, la ley de Dios sigue siendo válida. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder siempre respetar tus mandamientos, que nos ayudes, Señor, a andar conforme a esa ley divina que tú dejaste para tus hijos. Te pedimos, Padre, que no la minimicemos, sino que busquemos engrandecerla, viviéndola conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.